aunque la mayoría de los lugares donde suele vivir la gente tienen forma de caja y están divididos en espacios para realizar todas las funciones humanas habituales. Desde el lugar más frío del planeta Tierra hasta una plataforma de micronación en medio del mar. He aquí los 20 lugares más extraños donde vive gente de verdad. Número 20. Templo colgante de Hengshan. El templo colgante es una de las atracciones turísticas más populares de los alrededores de Datong, en la provincia china de Shaanxi, y se trata sin duda de un lugar insólito, aunque técnicamente no se encuentre en el bosque. El templo, de 1500 años de antigüedad, se construyó a una altura de 60 metros sobre el suelo, lo que presumiblemente añade emoción al ritual diario de culto en este lugar. O lo haría si de eso se tratara. En la actualidad, el templo es un lugar de importancia histórica, pero también es principalmente un punto de interés turístico por la extraña idea de un edificio colgado de la ladera de un acantilado. El templo en sí es el único lugar existente en toda China que combina 3 de las filosofías tradicionales chinas: el taoísmo, el budismo y el confucianismo. Aunque parece como si estuviera ahí colgada, la estructura está fijada al acantilado con enormes vigas de roble que se sujetan en agujeros cincelados en la roca, por lo que probablemente sea bastante segura. Aún así, yo no practicaría los saltos durante la visita. Al fin y al cabo, lleva ahí 1 milenio y medio. Número 19. La aldea flotante de Chong Kneas. Situado en Camboya, en la región de Siem Reap. Allí se encuentra el mayor lago de agua dulce de todo el sudeste asiático, el lago Tonal SAP. Este lugar no solo es el hogar de un montón de peces, sino que también es un lugar al que mucha gente llama hogar, y no solo en su exterior como se podría imaginar. De hecho, y esto suena un poco loco, al parecer hay más de 1 millón de personas viviendo en este lago, la mayoría en casas flotantes en la superficie del agua. El motivo es el propio lago. Es una fuente riquísima de peces, con más de 200 especies diferentes. El lago es una de las zonas de pesca más ricas del mundo, y hay muchas zonas habitadas. Estas son fácilmente reconocibles como aldeas separadas. Uno de ellos se llama Chong Kneas y alberga a unas 1000 familias que viven y trabajan en el lago. El problema es que estas personas son explotadas por la industria turística, que parece enviar excursiones para contemplarlas y tiene algunas prácticas claramente poco éticas. Estas excursiones no muestran ninguna consideración ni interactúan con las comunidades locales, a pesar de que se aprovechan de su modo de vida. Pero sí, la gente vive aquí. Eso es cierto. Número 18. La ciudad más fría del mundo. Yakutsk es oficialmente la ciudad más fría del planeta. Las temperaturas en esta provincia siberiana de Rusia caen regularmente por debajo de menos 44 grados Fahrenheit. Eso es un poco de frío. Puede parecer que ya hace bastante frío, pero le sorprenderá saber que puede llegar a hacer incluso más frío. La temperatura más baja jamás registrada aquí fue de menos 84 grados Fahrenheit. Y esa locura se registró en febrero de 1987. ¿Cómo funciona la gente a esas temperaturas? Parece como si un gran abrigo no fuera suficiente para protegerse del frío. Situado a unas 450 kilómetros al sur del Círculo Polar Ártico, este lugar es el hogar de unas 300.000 personas. Y durante los meses de verano se las apañan muy bien. Pero cuando llega el frío y se instala, bueno, es cuando la vida se pone realmente difícil. De hecho, cosas que podríamos dar por sentadas dejan de ser posibles en un lugar como este. En invierno, es imposible llevar gafas. Se te congelan en la cara. Conducir también es complicado. Los coches tienen que funcionar las 24 horas del día y los 7 días de la semana, porque si se paran, no hay forma de volver a arrancarlos hasta que mejore el tiempo. Y si quieres comprar leche, pues llega sólida como un bloque congelado. Si a estas dificultades básicas le añades que en invierno solo hay luz durante unas 4 horas al día y que en verano hay luz durante 21 horas al día, es entonces cuando las cosas se vuelven aún más confusas. Este lugar es muy, muy extraño. Número 17. Coober Pedy. Hay un montón de cosas locas en el medio del interior de Australia. Ya sabes, cosas que pueden matarte, cosas que nadie ha visto en cientos de años
y extensiones de tierra quemada que se extienden por millas y millas, donde nada vive excepto la serpiente ocasional. Pero justo ahí, en medio de ese desierto, también hay una ciudad minera donde la gente vive literalmente bajo tierra. Coober Pedy es una mina de ópalo situada en el desierto del sur de Australia, a 8 horas en coche de Adelaida, al sur, y de Alice Springs, al norte. La ciudad de Coober Pedy está fuera de la red y más o menos completamente escondida bajo tierra. Muchos de sus habitantes viven en dugouts, viviendas similares a cuevas en las que se protegen de las heladas y los intensos calores. No hay mucho más en el desierto australiano, pero estas casas subterráneas siguen siendo lugares extraordinarios para vivir. Pueden estar excavadas en la roca, pero están llenas de las vidas y personalidades de quienes llaman hogar a Coober Pedy. La gente que vive aquí se ve obligada por pura necesidad a labrarse un modo de vida diferente. Deben ser ingeniosos, hábiles y grandes solucionadores de problemas para seguir existiendo en uno de los lugares más duros para ganarse la vida. Número 16. Hallstatt, China. Aunque Hallstatt es uno de los pueblos más pintorescos de Austria, este Hallstatt en concreto se encuentra en China. Es cierto, se trata de una réplica exacta del antiguo pueblo europeo, completamente reconstruida en la provincia china de Guangdong. Esto es completamente extraño, pero ahora hay de todo, ¿no? ¿Cómo es posible que un oscuro pueblo austriaco haya sido recreado al otro lado del planeta? Bueno, en realidad, China tiene la costumbre de hacer este tipo de cosas. Algunos arquitectos y urbanistas chinos parecen tener cierta afición a recrear monumentos famosos y no tan famosos en distintos lugares del país. De hecho, hay réplicas a escala real de lugares tan famosos como la Esfinge y la Torre Eiffel, pasando por los canales venecianos y, al parecer, también pueblos austriacos. La localidad austriaca de Hallstatt, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lleva cientos de años en su emplazamiento original, ya sabe, con el aspecto de un país de cuento de hadas, como quieren hacer muchos lugares de Europa. Sin embargo, esta réplica en China solo existe desde 2012. A pesar de ello, parece estar impregnada de historia. No obstante, aunque resulte un poco desconcertante encontrarse de repente subido a una montaña austriaca justo en el corazón de China. Y sí, aquí vive gente. La idea era vender las propiedades de este nuevo Hallstatt a los chinos ricos que no pudieran hacerse con una propiedad en la ciudad austriaca original. Pero, ¿qué te parece toda esta extrañeza? ¿Qué lugares famosos te gustaría ver recreados en tu ciudad? Charlemos sobre estas tonterías en los comentarios de abajo, ¿te parece? Número 15. Satino de las Bodegas. Situado en la región meridional española de Andalucía, Sentinel de las Bodegas es un lugar hermoso y único. Es uno de los pueblos conocidos como Pueblo Blanco. Obviamente se debe a que todos los edificios del pueblo están pintados de blanco. La uniformidad de estos lugares es uno de sus encantos, por supuesto. Pero este pueblo en concreto, aunque pintado de blanco como los demás, también es bastante diferente. Muchas de las casas de este pueblo se han construido en las laderas del acantilado rocoso, lo que significa que están protegidas del sol abrasador por el saliente del acantilado, que crea una especie de terraza sombreada delante de muchos de los edificios. La temperatura en el interior de la roca también es mucho más regulada, en lugar de estar a merced del sol abrasador. En esta parte de España, la gente vive en estas casas, pero es un lugar tan atractivo para los turistas que quizá ya no pueda ofrecer lo que podríamos llamar una experiencia auténtica, sea lo que sea. Pero no por ello deja de ser hermoso. Número 14. Los túneles de Bucarest. En Bucarest, la capital de Rumanía, cientos de personas viven en las alcantarillas. Se estima que hay unos 1.100 niños viviendo en este mundo subterráneo. Sin embargo, no creo que haya tortugas ninja. Tras la caída de la Unión Soviética, los orfanatos del país cerraron repentinamente, y eso dejó a toda una generación de niños sin hogar y sin ningún lugar al que ir. Huyeron a la clandestinidad cuando se quedaron en la calle. Eso fue hace muchos años, y desde entonces muchos más niños han encontrado un hogar en los túneles bajo la ciudad. Estas personas viven en las alcantarillas porque no tienen otro lugar a donde ir. Muchos de ellos son drogadictos
adictos y no tienen otras opciones. Hay muy poca ayuda para las personas desesperadas que viven en estas terribles condiciones. Una organización benéfica ayuda a proporcionar atención médica básica, pero el gobierno, bueno, no ofrece nada a estas personas perdidas y olvidadas. Número 13. Cala de la Libertad. Este lugar único se encuentra flotando frente a la costa de Tofino, en la Columbia Británica. Es una zona boscosa de Ecolandia, equipada con invernaderos, pequeños edificios y todos los artilugios extravagantes que puedas imaginar. Se trata de Cala de la Libertad, un proyecto de granja creado por los artistas Catherine King y Wayne Adams. Llevan construyendo y desarrollando el lugar desde 1992 e incluye todo lo esencial, ya sabes, como una galería de arte y una pista de baile. Ah, y un faro, además de invernaderos, paneles solares y un generador. Es un paraíso flotante verde azulado y fucsia, o al menos eso parece. Pero vivir sin conexión a la red y a 45 minutos en barco de la ciudad más cercana no es precisamente para los débiles de corazón. Puede ser una vida dura, que requiere mucho trabajo para mantenerse. Pero la pareja cree que se puede encontrar mucha satisfacción y paz viviendo así. Número 12. Isla Elidaei. Esta puede ser una de las casas más remotas que hemos visto en nuestra lista hasta ahora, y está en la Isla Elidaei de Islandia. Un lugar que es tan extraño en apariencia que parece que podría haber caído directamente de las páginas de un libro de cuentos. Y la casa está encaramada justo en el centro de este extraño trozo verde de isla. A lo largo de los años ha habido muchos rumores e historias sobre este espeluznante lugar, pero la verdad no es tan interesante. Esta isla se consideraba antaño el mejor lugar para los aficionados a la caza de frailecillos. Lo cual suena horrible, lo sé, pero es algo que algunas personas parecen disfrutar de todos modos. La casa no es el apartamento secreto de un millonario. Tampoco es el escondite de un fanático religioso. Ni siquiera pertenece a Björk. Esos son algunos de los rumores que corren sobre el lugar, pero en realidad no es más que un alojamiento que se construyó en 1953 para que los aficionados a la caza de frailecillos pasaran el rato cuando no estaban cazando pájaros. Así que puede que la historia no sea tan intrigante como parece sugerir la situación. Hoy en día, solo los miembros de la asociación de caza pueden utilizar el refugio y no está disponible para gentuza como tú y yo. Número 11. El pueblo de Cliff. Este pequeño pueblo llamado algo que no voy a intentar pronunciar se encuentra en China. El lugar es conocido como un pueblo en un acantilado y es fácil ver por qué. El pueblo en sí está encaramado a un acantilado de 1.600 metros de altura. Y en los últimos años, gracias a la maravilla de Internet, se ha convertido en una atracción turística muy famosa. En el pasado, el pueblo estaba habitado por gente muy pobre que vivía al límite de la existencia, hasta tal punto que se jugaban la vida cuando escalaban el acantilado para volver a casa. Antes, solo se podía acceder al pueblo por una serie de escaleras de ratón, y la verdad es que, aunque se han introducido mejoras en la situación de las escaleras, sigue pareciéndome muy peligroso. En 2016, el gobierno local invirtió un montón de dinero en el pueblo y una nueva escalera de acero reemplazaría a las viejas y desvencijadas. Esa escalera tiene 2.556 escalones que miden casi 3 kilómetros de largo. La construcción de la nueva y ostentosa escalera costaría casi $150.000, pero su objetivo es hacer más segura la subida y bajada de los aldeanos. Este es ahora un punto caliente para los tontos que hacen videos para los viejos medios de comunicación social. Y la necesidad de seguridad es primordial cuando esta gente se mete sus palos de selfie por todo el espectáculo. Pero imagínate cómo debe ser vivir en este lugar. Y si llegas hasta el fondo y te das cuenta de que te has dejado la cartera en casa. Número 10. La casa del río Drena. Y ahora, una casa que parece haber aparecido en una diminuta isla en medio de un río. Si alguna vez hubo una casa de cuento, sería esta. Es la casa del río Drena, en Serbia. La historia de la creación de esta casa única es la siguiente. En el verano de 1968, un grupo de amigos se bañó y decidió descansar en una isla rocosa en medio del río.
pero las rocas eran bastante puntiagudas, afiladas y rasposas. Así que decidieron arrastrar un montón de cosas hasta la roca y hacerla un poco más cómoda. Trajeron unos cuantos tablones de madera para tumbarse y montaron algunos más para protegerse del sol abrasador. Y entonces empezó a gestarse una idea. El verano siguiente, un joven decidió acercarse a la roca y empezar a construir en serio. Él y un grupo de amigos transportaban los materiales en kayak, y sin prisa pero sin pausa, el lugar empezó a tomar forma. El problema fue que el río Drena es salvaje e impredecible, y se llevó por delante no menos de 6 casas. Pero cada vez que se llevaba una, llegaba otro intrépido constructor y construía otra más fuerte. Esta casita en medio del río se hizo famosa y fue fotografiada por miles de visitantes hasta hacerse conocida y apreciada en todo el mundo. Número 9. Santuario Madonna de la Corona. Este extraordinario lugar está construido a más de 600 metros sobre el nivel del mar y en la cara vertical de un acantilado. Supongo que es una forma de garantizar la protección del lugar. El santuario de la Dama de la Corona, como se le conoce en Italia, está encaramado en un acantilado tan escarpado que casi parece estar suspendido en el aire. Aunque pueda parecer que está ahí colgado, en realidad el lugar está construido sobre una repisa de roca muy estrecha en la ladera del Monte Baldo. Solo se puede acceder por un camino muy estrecho desde abajo y por una calle desde arriba. El propósito original de este extraordinario lugar era ser un refugio para que los hombres santos acudieran a reflexionar en silencio en un lugar completamente apartado del resto del mundo. Más tarde, en 1530, se construyó la iglesia propiamente dicha, y con el tiempo, el lugar se convirtió en un sitio al que cualquiera podía peregrinar y contemplar a Dios en paz. El santuario sobrevivió a toda la agitación del siglo XX y sigue siendo hoy un lugar de retiro tranquilo para visitantes y peregrinos. Número 8. El Monte Fanjing. Para llegar a este lugar, cualquier intrépido visitante debe subir más de 8.000 escalones. Es un largo camino para asomarse a un templo, pero no es un lugar cualquiera. Encaramado en la cima del Monte Fanjing, en la cordillera suroccidental china de Wuling, la aguja de roca natural se conoce como el Pico Dorado de las Nubes Rojas, y en él se asientan 2 pequeños templos budistas que han tenido una importante historia durante más de 500 años. ¿Se imagina cómo consiguieron los budistas transportar todos los materiales para construir esos templos originales hasta el borde escarpado de una montaña? A día de hoy sigue siendo un misterio para todo el mundo. Imagínense cargar con una mochila normal y con el peso de su propio cuerpo durante toda la ascensión. Las estructuras se han reconstruido en épocas más recientes con materiales más resistentes para ayudar a los templos a soportar las duras condiciones y los fuertes vientos que son una realidad en este tipo de altitudes hoy en día. El lugar es un favorito especial para todos aquellos entusiastas de las cámaras de drones. Y por suerte para nosotros, eso significa que todos podemos echar un vistazo a este extraordinario lugar sin tener que reventar un vaso sanguíneo arrastrando nuestros blandos cuerpos por la ladera de una montaña. Eso es un alivio, entonces. Número 7. Al-Hajara, Yemen. Se trata de una pequeña ciudad de Yemen que no se parece a ningún otro lugar del mundo. Es hermoso y antiguo y ocupa un lugar importante en la historia del propio Yemen. El pueblo se construyó en el siglo XII y fue una importante fortificación durante la ocupación de Yemen por el Imperio Otomano. Las enormes casas fortificadas de varios pisos se construyeron en las laderas de las montañas, muy juntas y sin ventanas en las partes bajas del edificio. Todas estas características estarían pensadas para ofrecer a las estructuras, junto con sus habitantes, protección frente a los invasores. El hecho de que este lugar aún se mantenga firme hoy en día es testimonio de la fortaleza de aquellas antiguas fortificaciones y de los principios de protección que utilizaron cuando se diseñó y construyó el pueblo a partir de las rocas talladas en las mismas montañas en las que aún se mantienen firmes. Número 6. Los monasterios de Meteora. A lo largo de la antigüedad, parece que los monasterios se construyen a menudo en los lugares más incómodos y elevados que se puedan encontrar. Estos monasterios de Grecia no son una excepción a la regla.
Los monasterios de Meteora se construyeron hace muchos siglos en lo alto de estas gigantescas rocas, con vistas épicas del mar y el paisaje a su alrededor. La palabra Meteora significa estar suspendido en el aire, lo que parece apropiado para estos extraordinarios lugares. En la actualidad hay 6 monasterios activos y un pequeño número de monjes o monjas que viven en ellos. Los monasterios de Meteora fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988 y siguen siendo lugares que suelen figurar en los primeros puestos de las listas turísticas para visitar. En Grecia, estos lugares sagrados encaramados también están experimentando un pequeño renacimiento, gracias a todas las cámaras de drones que vuelan por todas partes. Y ciertamente ahora son sujetos perfectos para todos estos ángulos de cámara de barrido épico, ¿no? Número 5. Casa do Panita, Portugal. Esta es quizás una de las casas más extrañas y lúgubres que he visto nunca. La Casa do Panito en el norte de Portugal está construida entre 4 enormes piedras de la zona. Y aunque la parte de la casa no se construyó hasta 1972, todo el conjunto tiene un aire prehistórico debido a las colosales rocas y a las formas orgánicas y extravagantes de la estructura intermedia. El edificio es bastante rudimentario por dentro, aunque no es incómodo, pero no hay electricidad en absoluto. El problema de un edificio de aspecto tan extraño e interesante como este es que los turistas no dejarán de aparecer para curiosear, anulando así los elementos relajantes y pacíficos de un retiro así. Los propietarios se veían molestados con tanta frecuencia por estos curiosos intrusos que se vieron obligados a mudarse. Hoy en día, el lugar está dedicado al turismo y alberga un pequeño museo lleno de recuerdos y fotografías de los increíbles paisajes de la zona a lo largo de la historia. Por desgracia, como muchos otros lugares aislados, este ha sido víctima del vandalismo a lo largo de los años, pero ha sido objeto de algunas mejoras para protegerlo de nuevos daños, y ahora cuenta con barandillas e incluso cristales antibalas para protegerlo de lo peor que le puedan arrojar. 4. Ponte Vecchio. El Ponte Vecchio de Florencia, Italia, es uno de los destinos turísticos más visitados de todo el país. En italiano, Ponte Vecchio significa simplemente Puente Viejo. Es una descripción básica de la estructura, pero no le hace justicia. De hecho, este era el único puente que cruzaba el río Arno en Florencia hasta el año 1218. El puente que se erige ahora en el mismo lugar lleva allí desde 1345. El original había sido arrastrado por una riada y tuvo que ser reconstruido. Pero ese puente del siglo XIV sigue en pie hoy en día. Hay muchos edificios pequeños en el Ponte Vecchio, y esa es una de las cosas que hacen que este puente sea inusual. De hecho, ha habido tiendas en el puente desde el siglo XIII. Solía haber todo tipo de tiendas, desde carnicerías y pescaderías hasta curtidurías. Pero en 1593 se promulgó un decreto que establecía que solo los orfebres y joyeros podían tener sus tiendas en el puente, además de ser la principal vía para cruzar el río en la ciudad de Florencia. Además de ser el emplazamiento de tiendas y viviendas, el puente también fue utilizado por la familia Médicis, la rica y poderosa dinastía que gobernó la ciudad durante generaciones. El Ponte Vecchio se utilizó para construir un corredor para que la familia pudiera viajar entre sus palacios sin tener que caminar por las peligrosas calles de abajo con el pueblo llano. Y nunca tendrán que entrar en contacto con ninguna de las masas sucias. Probablemente sea lo mejor. No habrían querido que ninguno de esos gérmenes de los rifeños se contagiara a sus elegantes personas. Número 3. Matmata, Túnez. Las casas trogloditas de Matmada, en el sur de Túnez, son un espectáculo sin igual. Estas extraordinarias construcciones son un vínculo con el pasado ancestral de este fascinante país norteafricano, y también son un enorme atractivo turístico para la zona. Por supuesto, estas antiguas casas están literalmente excavadas en el paisaje en una red de pasadizos y cámaras centenarias. Y la ciudad de Matmata está situada en el borde mismo del desierto del Sahara, en un paisaje de palmeras y olivares a unos 32 kilómetros al sur de la capital del país. Estos edificios han estado habitados durante siglos y siguen estándolo hoy en día por muchos de los pueblos indígenas del norte de África.
Estas casas son una preservación viva y palpitante de la cultura y la historia de este pueblo y su región. En esta región casi no hay madera ni piedra para construir edificios, por lo que las viviendas se excavaban en la tierra. Una forma ideal para que la gente que vivía allí evitara el calor del desierto era meterse bajo tierra, donde la temperatura se regulaba de forma natural. Cada una de las viviendas construidas aquí sigue un patrón de construcción básico, en el que hay un patio central hundido, a menudo con un pozo. Y a partir de este centro suele haber varias habitaciones o cámaras pequeñas que estarían conectadas por pasadizos. La forma de entrar sería a través de una escalera o un túnel. ¿Qué te parecen estas extraordinarias casas? ¿Le gustaría vivir así bajo tierra? Cuéntamelo todo en los comentarios. Número 2. Sealand. Hay una plataforma marítima en el Mar del Norte situada a unas 7 millas y media de la costa de Suffolk. En 1967, un hombre llamado Patty Roy Bates declaró que este insólito lugar era el Principado de Sealand. En realidad, la micronación no está reconocida oficialmente como tal, pero sin embargo ha estado ocupada por la familia y socios de Bates desde antes de convertirse en la nación no oficial de Sealand. Esta plataforma fue construida por los británicos durante la Segunda Guerra Mundial. Más tarde sería ocupada por emisoras de radio piratas, todo antes de ser tomada por Bates en 1967. En 1978, unos mercenarios invadieron la micronación, pero Bates logró repeler el ataque. Este lugar no está reconocido oficialmente como Estado soberano y se encuentra en aguas territoriales británicas. Pero todo parece bastante emocionante y muy parecido a jugar a los fuertes a gran escala, ¿no? No me lo puedo imaginar. Es un lugar terriblemente práctico para el acceso a las tiendas, sin embargo, y probablemente va a ser un poco difícil de vender sobre la base de su clara falta de atractivo de la acera. Número 1. Via Garasole. Construida en los años 30 en el norte de Italia, cerca de Verona, la Via Garasole es una casa única, aunque no precisamente hermosa. El concepto del diseño se basaba en la forma en que un girasol, que risole en italiano, se mueve de cara al sol a lo largo del día. El arquitecto que diseñó la casa creía que aprovecharía al máximo los beneficios del sol para la salud, ofreciendo a los propietarios la oportunidad de vivir en un edificio que giraba para seguir al sol, igual que un girasol. Es una pena que se parezca más a una central eléctrica que a una flor. Pero bueno, no se puede tener todo. Ahí lo tienes. Un montón de lugares extraños y maravillosos en los que vive gente de verdad. Nos vemos en el próximo video.